Dios le bendiga, amados hermanos. Yo soy el pastor John Pirela y este es su programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra. El tema es titulado con una pregunta: ¿puede la mujer ser pastora? ¿Respalda Dios el ministerio femenino pastoral? Según la palabra de Dios, indiscutiblemente las mujeres son muy importantes dentro de la obra del Señor. Yo creo que cualquier pastor que me esté escuchando esté de acuerdo conmigo, que si las mujeres decidieran no trabajar más en la obra del Señor, nos complicaría mucho el trabajo, porque la mayoría de las personas que trabajan en la iglesia, que se dan por la obra y son útiles para muchas cosas, hermanos, son las mujeres. O sea que es indiscutible que las mujeres hacen falta en la obra del Señor. En el ministerio de Jesús también tuvo muchas mujeres que lo seguían, que le ayudaban. La esposa de Cuso, el administrador de Herodes, también lo ayudaban con sus bienes, muchas mujeres. De verdad es indispensable una mujer, la ayuda de la mujer dentro de la obra del Señor. A lo largo de la historia podemos ver también cómo Dios utilizó a muchas mujeres, como por ejemplo Débora, Esther, María, la hermana de Aarón, que fue profetisa, Ana, la que profetizó cuando Jesús era un niño, esta anciana, Hulda, también en el Antiguo Testamento, las 4 hijas de Felipe en el Nuevo Testamento también eran profetisas. Las mujeres pueden ser también profetisas. Todas estas mujeres que les he estado nombrando, todas han sido profetisas, excepto Esther, pero fueron profetisas del Señor. Dios ha utilizado a mujeres. Sin embargo, hay algo que en el cual debemos estar muy claros, que es que ser profeta no es un oficio, no es una profesión, no es un cargo, no es una función. Por eso usted no va a encontrar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento requisitos para ser profeta, porque Dios puede utilizar a quien Él quiere para dar una palabra en cualquier momento. Dios puede dar una palabra por medio de una mujer, un hombre. Dios es todopoderoso y es soberano y hace como Él quiere, y nos lo ha demostrado a lo largo de la historia. En la Biblia podemos ver que Dios utiliza a cualquier persona para dar una profecía. ¿La mujer puede ejercer cargo civil? Esa es otra pregunta. Es una pregunta que de verdad es más complicada todavía, porque Dios, no es la voluntad de Dios que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, mucho menos que una mujer ejerza dominio sobre una nación. Sin embargo, se dio el caso de Débora. Débora era una jueza, y la palabra juez es magistrado civil, según el diccionario bíblico Alejandro Boyer. Y de verdad que no se puede negar que se dio el caso, y por eso se puede dar el caso en nuestros tiempos. Se puede dar la posibilidad de que se levante una mujer con un cargo político. Sin embargo, no es la voluntad de Dios, porque la mujer debe estar sujeta al hombre, el hombre sujeto y es indispensable. La mujer, el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre, y eso es algo bíblico que nadie puede negar. La mujer no fue creada para ejercer dominio sobre la humanidad. Atalías, en 2 de Reyes capítulo 11, fue otra mujer que quiso levantarse como Débora, como jueza, pero no pudo hacerlo. La mataron porque ella usurpó el trono. No pudo hacerlo y la mataron. Sin embargo, a pesar de que se dio la oportunidad de que una mujer fuera jueza, usted no va a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, porque estamos hablando de los jueces, usted no va a encontrar la palabra sacerdota. No va a encontrar. ¿Por qué? Porque en el oficio, en el culto a Dios, en el templo, no trabajaban mujeres. Si usted busca a lo largo de la historia del pueblo de Israel, desde los tiempos de Moisés, cuando llega la ley, hasta Cristo, usted no va a encontrar ninguna sacerdota, porque no es la voluntad de Dios. En aquel tiempo no fue la voluntad de Dios que una mujer fuera sacerdota en el templo y ejerciera el oficio de sacerdote, o la profesión o el cargo de sacerdote. Por eso usted, si tiene una concordancia, no va a encontrar, si usted tiene un diccionario bíblico, concordancia, nunca en la Biblia usted no va a encontrar la palabra sacerdota. La Biblia
nos habla de que el ministerio pastoral se aplica solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se utiliza la palabra pastor, siempre se utilizaba para Dios y en algunos casos para hombres, pero no como oficio, no como ungido de pastor, no como profesión de pastor. No existían pastores en aquel entonces. Eran sacerdotes, profetas, jueces, reyes. Nunca se escuchó la palabra pastor en el Antiguo Testamento, ni la va a encontrar aplicándosela a alguien como su oficio. Se aplica solo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los gentiles. Desde que Jesús asciende a los cielos, aparece el oficio pastoral. Y según Efesios 2:20, nosotros estamos bajo los fundamentos de los apóstoles. Y el apóstol enviado a los gentiles especialmente fue el apóstol Pablo, y nos dejó las cartas y los requisitos para el pastorado y las órdenes para la iglesia. El apóstol Pablo fue un gran hombre. Usted puede ver en 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 31 todo lo que Pablo padeció por causa de la obra del Señor. Es indiscutible que el apóstol Pablo es un hombre grande para nosotros los cristianos, porque fue el apóstol que trajo la carta a nosotros y murió por el evangelio, y gracias a él tenemos la gran parte del Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Tenemos los mandamientos de Cristo, que aunque no estamos bajo la ley, sí estamos bajo la ley de Cristo. Y el apóstol Pablo nos dejó un legado muy importante gracias a la misericordia de Dios y al Espíritu Santo, que decidió usarlo. Entonces, hermanos, si vamos a saber cómo queremos conocer el ministerio pastoral, debemos investigar lo que Pablo nos dejó en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 9 de esta manera. El apóstol Pablo dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto, yo pongo el fundamento, y si alguno quiere ser parte de la iglesia, quiere a trabajar en la obra del Señor, sí debe hacerlo bajo el fundamento que yo le estoy dejando como apóstol de los gentiles. Eso es lo que está queriendo decir Pablo en la carta. Entonces, ¿puede la mujer ser pastora? Dejamos que el apóstol Pablo nos lo responda. La Biblia dice en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Indiscutiblemente, Pablo está diciendo que debe ser hombre, marido de una sola mujer. El apóstol Pablo también dice en 1 de Timoteo capítulo 3 el 14 y el 15, dice esto en el contexto de lo que le acabo de leer: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo está dando estos requisitos a Timoteo para que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la iglesia, en la obra del Señor, cómo eran las decisiones, a quienes podía escoger y cómo era que se trabajaba según la voluntad de Dios. La Biblia dice en el libro de Tito capítulo 1 versículo 5 y 6, hablando también del cargo de obispo y pastor, de la función de obispo y pastores, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, el apóstol Pablo dice muy claro en el versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Repite el apóstol Pablo a Tito lo mismo que le digo a Timoteo: debe ser un hombre, marido de una sola mujer, es decir, debe ser hombre. La Biblia también nos enseña en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo, lo que él pensaba acerca del ministerio de la mujer. Lo dice el apóstol Pablo: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito, está hablando Pablo, el apóstol de los gentiles, dice: yo no permito a la mujer ejercer, enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijo, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El apóstol Pablo dio su opinión en particular y dijo: yo no permito que la mujer ejerza dominio sobre los hombres, ni que enseñe en la iglesia. Él lo está diciendo, que la mujer no puede ser pastora. Sin embargo, algunos tomarán este versículo y dirán: bueno, en el capítulo 7 el apóstol Pablo de 1 Corintios también dice, da un consejo y dice: esto no lo dice el Señor, sino que lo digo yo. Si alguno quiere quedarse soltero, quédese soltero, es mejor. Y Pablo lo dice: esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Y aquí también dice Pablo: yo no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, ni enseñe en la iglesia. Sin embargo, en el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 14, 34, dice de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 14, 34. Mire lo que dice el apóstol Pablo: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, habla en lengua, siente la presencia del Señor y cree que es un gran hombre de Dios, dice el apóstol Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo muy claro, esto lo está mandando el Señor. Y dice: mas el que ignore lo que yo estoy diciendo, pero esto no lo estoy mandando yo, esto lo está mandando nuestro Señor Jesucristo. Y debe ser, yo creo que un mandamiento que debe ser respetado por nosotros los cristianos, especialmente por las mujeres. Deben respetar lo que el Señor dice. Esto no hace a la mujer menos que el hombre, porque, hermano, en Cristo Jesús no hay ni mujer ni hombre, ni siervo ni libre. Todos somos iguales delante del Señor. Pero en cuanto al oficio, al cargo, a la función, a la profesión de pastor para dirigir al pueblo de Dios, Dios lo reserva para hombres preparados, hombres de Dios que estén capacitados. Dios le da este cargo solamente a los hombres. Yo creo que ninguna mujer debe sentirse ofendida por esta enseñanza, ninguna pastora, porque estoy hablando conforme a la palabra del Señor. La Biblia nos enseña en el libro de Colosenses algo muy importante, y quiero que usted se lo grabe en el corazón, porque cuando usted le pregunte le haga esta pregunta a cualquier pastor o pastora que no sea una persona que esté
apegada a la Biblia, sino que quieren agradar a los hombres, siempre le van a dar una respuesta. Cuando usted pregunte, mire, la mujer puede ser pastora, hay muchos que le van a dar una respuesta sin usar un versículo de la palabra de Dios. Y cuando lo utilizan fuera del contexto y no tiene nada que ver con la pregunta que le estás haciendo. Entonces, cuando tú haces esta pregunta allá afuera en la iglesia, a muchas personas en la iglesia, a muchos pastores, te quieren responder, pero sin versículos bíblicos, sino que empiezan a decir, bueno, eso fueron tradiciones, ya las tradiciones cambian, yo creo que en nuestro tiempo nuestra tradición es otra cosa, hermano, y te pueden decir muchas cosas, pero no a la luz de la palabra. Y por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, de esta manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No porque en el mundo sí, en el mundo hay muchas mujeres, en el mundo que se están levantando. Bueno, esos son los rudimentos del mundo. Los rudimentos según Cristo de la iglesia son otros y nosotros los respetamos. Así que si usted me pregunta a mí si la mujer puede ser pastora, yo no sabría qué decirle, yo no sé. Pero lo único que sí le puedo decir es, la Biblia dice que no, y yo creo en lo que dice la Biblia. Si el apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, recibió un mandamiento de nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores en decirnos que la mujer no puede pastorear, debemos obedecerlo. Dios te bendiga y te guarde. Yo creo que esta enseñanza, si tú la recibes de corazón, va a ser de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Jesucristo te ama.